Diga, mi boca es un instrumento de bendición. Tengo que mordear mi lengua para hablar bendición. Hay gente que se automaldicen, que se autodesgracian. Pero hoy en esta mañana nosotros vamos a abrir nuestra boca y vamos a adecuar nuestra boca. Dice Santiago que la boca tiene un instrumento que se llama lengua, que cuando tú lo usas de mala manera prende todo a un país. Pero cuando lo usa de buena manera, dice que alienta, que alaba, que restaura. Dice que una palabra áspera enciende el furor, pero una palabra baja la ira. Porque la boca tiene poder, la boca tiene poder. Diga, la boca mía tiene poder. Por eso Satanás te quiere cerrar la boca en esa banca. No quiere que tú adores, no quiere que tu boca comience a moldearse conforme al diseño eterno, que es adorar, que es exaltar la gloria de Dios. Siéntate, por favor, unos minutos. Diga, el poder de la intercesión a Jehová da victoria. Diga, el poder de la intercesión, pero diga conmigo, diga, el poder de la intercesión a Jehová, diga, me va a dar victoria. Digo, debo aprender a interceder. Debo aprender a usar mi boca para abrirla para el bien, a favor de otros, si es preciso. Para una transición se necesita posición de guerra y un nivel de oración. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Biblia dice oren sin cesar? ¿Qué dice la Biblia? Oren sin cesar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está viciado, nuestra mente recibe bombardeos mentales continuamente. Nos sobrecargan. Nuestro cuerpo es un depósito. O es un depósito del mal o es un depósito del bien. Nuestro cuerpo viene viciado, nuestra mente viene viciada. Viene con la costumbre del mundo, viene con los vicios que Satanás imputó allá afuera. Vienen con maldiciones, vienen con caída. ¿Qué pasa? Que cuando tú te relacionas con el Dios que ama, a medida que tú te vas relacionando con Él, te va apareciendo más a Él. Hello, no me está entendiendo todavía. A medida que tú te vas relacionando con Dios, a medida que tú vas hablando con Dios y leyendo la palabra, tus pensamientos comienzan a cambiar. Y los pensamientos suicidas que te venían ya son vencidos. Los pensamientos negativos que te venían ya son vencidos. ¿Por qué? Porque ya tú tienes un pensamiento que no es de la tierra. Tienes un pensamiento que es del cielo. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios viene del cielo? Por tanto es necesario que usted entienda el poder de la oración en Dios. Hay cristianos que no crecen, que son vencidos. Es más, yo he visto pastores que hasta se matan. Hello. ¿No se mató Judas? Hello. ¿Se ahorcó Judas, sí o no? Hello. ¿Andaba con Cristo, sí o no? Andaba con él, no, supuestamente no, él andaba con él. Andaba con Cristo, lo que pasa es que se desconectó de la fuente. ¿Se desconectó de qué? Dígalo conmigo, se desconectó. Judas andaba con Cristo, tuvo el privilegio de tener el pastor de los pastores ahí, pero se desconectó de la fuente. Lo que le estoy diciendo a usted, que usted debe tomar en serio la transición de la oración, de que usted no se despegue de aquel que le da vida. El único que puede vencer al diablo en su vida es la conexión con Jesús, es la conexión con Jesús. Por eso Jesucristo dice que separado de Él ustedes nada pueden hacer. Diga, separado de Él, nada puedo hacer. Diga, si estoy metido con Dios, si estoy metido con Dios, debo meterme más. Si estoy adentro, debo navegar más para adentro. Si estoy dentro de la iglesia, debo tomarlo en serio. Alguien tiene que decir amén a eso. Diga, debo tomar en serio mi relación con Dios. Debo tomar en serio mi relación. Porque si un Judas que andaba con Jesús fue y se ahorcó, lo vendió por 30 monedas de plata. Satanás está buscando que tú también te conviertas en uno de ellos. Que lo vendas por la carne, los placeres de la carne, la vanidad de la carne. Porque Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Pero a veces nosotros lo vendemos por un trabajo. Lo vendemos, ¿sabe por qué? Por una posición, lo vendemos por una droga, por un alcohol, lo vendemos por un placer del mundo. Yo sé que aquí hay gente que dice, yo voy a renunciar al mundo, yo vine para ser libre de la presencia, yo vine para parecerme cada día más a Él, yo vine para interceder, yo vine para romper esa cadena que el diablo ha puesto en mi vida. Me acuerdo cuando yo vine sin identidad a la iglesia.
Hasta que yo le dije, Satanás, tú no te cansaste de desbaratarme, yo me cansé de ti, de que tú me dañes. Por tanto, voy a tomar en serio esto. Ahí me decía un fanático, que me importa que tú me digas fanático. Pero no me decía fanático cuando yo andaba borracho en los colmadones, perdiendo mi dinero, gastando mi dinero. No me decía fanático, que me llamen fanático, que me llamen loco. Pero me voy a meter con Dios, que me ponga loco. Si tú quieres que me llamen el loco de la iglesia, pero me voy a meter con Dios. Aleluya, porque quiero parecerme a Él, porque quiero romper la cadena. Ya no quiero ser más esclavo del pecado, del diablo, de la vergüenza. Ya yo no quiero andar en vergüenza. Mi cuerpo es para darle gloria a Él. Diga, para una transición se necesita posición de guerra y de nivel de oración. Estoy invitando a la iglesia a que entienda que no solamente venir a un culto, sino tener una vida devocional con Dios. Diga, vida devocional, los jóvenes, vida devocional, las mujeres, vida devocional, los hombres, diga, vida devocional. Debemos tener una vida devocional constante, porque los bombardeos de la tiniebla son constantes. Las pruebas son constantes. Los pensamientos tóxicos son constantes. Y hoy tenemos una batalla mental. Hay demonios que se le mudan a la gente la razón. Hay demonios que se meten en la familia. Hay demonios que se meten en tu mente y en fracciones de segundos te hacen ver una mentira como que es la única solución que tú debes tener. Pero aquí está el Espíritu de Dios para decirte: yo vine para darte vida. Yo vine para que tenga abundancia. Yo vine para romper la cadena. Yo vine para que no siga siendo esclava. Yo vine para que no siga siendo esclavo del pecado. En la Biblia, una transición es un periodo de cambio profundo y de movimiento de un estado a otro. Cuando usted llega lleno de pecado, llega viciado, llega con toda la carga, con toda la mala costumbre que el enemigo nos enseñó. Pero para un cristiano transicionar, tiene que ir de movimiento. Tiene que haber movimiento. Lo más pesado es un cristiano congregarse. Hello. Pero lo más liviano para un cristiano era ir a una fiesta cuando era impío. Hello. Lo que activaba tu carne, hay una fiesta, hay un teteo, hay una patronal. Estabas tú cambiado temprano porque no te quería perder el primer show. Sin embargo, lo más pesado para un cristiano es transicionar de su casa, dejar su quehacer y venirse a congregar. ¿Por qué es pesado? Porque Satanás sabe que cuando tú entras por esa puerta te va a parecer más a Dios cuando salga. Que cuando tú entras por esa puerta se van a romper la cadena. Que cuando tú entras por esa puerta Él te perdió. Va a escuchar palabra de vida. Te va a llenar de la unción. Te va a llenar del poder. Ya Él no puede manejar tu mente ni tus sentimientos. Ya Él no te puede engañar porque va a recibir palabra de Dios. Explícame usted una gente que vive de ahí que se le haga difícil venir a una iglesia. ¿Usted cree que eso es normal? No es normal. Tiene que haber una guerra por detrás. Tiene que haber un poder de la tiniebla que te haga la guerra. Tiene que ser sabio. Sin embargo, imagínese una gente que vive ahí, aparece en Jaina bebiéndose una cerveza. De aquí. Gente que lo conozco yo, que yo salía para la ciudad y de aquí estaban allá en Teleoferta, un ejemplo. Kilómetros para ir a una discoteca. Kilómetros para ir detrás de una mujer o de un hombre. Yo cuando calculaba eso decía, si tengo que hacer una nave espacial para encontrarme con Dios en el desierto más lejano, lo voy a hacer. Porque tú me tenías como títere y ahora tú no quieres que yo gaste mi fuerza para ir al encuentro con mi amado. Tú no quieres que yo haga sacrificio para ir al encuentro con mi amado. Y cuando comencé a entender la realidad de la guerra espiritual, comencé a interceder, comencé a orar. La oración me fortalecía porque Satanás no quiere que tú ores. Porque cuando tú oras te fortalece en el espíritu. Cuando te fortalece en el espíritu te puede negar al vicio del diablo, a la invitación satánica. Le puede decir no. Cuando tú oras tiene dominio propio. Cuando tú oras te agrada lo de Dios. No quiere estar fuera de la presencia de Dios porque ora. Diga transición. Transición de una vida apagada espiritualmente a una vida avivada. Yo tengo que pasar de ser un congregado a ser un comprometido. Hello.
Comprometido con la oración. Comprometido con buscar a Dios. Comprometido con estar en comunión con el Espíritu. Diga transición. Es un periodo de cambio profundo. Diga profundo. No te entregues a media. No te entregues a media. Comienza a romper las paredes. No le sirva a Dios a media, comienza a romper las paredes. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un proceso de cambio profundo y es necesario que usted como joven se meta, porque Dios está usando muchos jóvenes en Latinoamérica, pero son jóvenes que han dicho: yo renuncio al mundo, yo renuncio a mi vanidad. Yo he visto hombres y mujeres siendo usados, aleluya, porque decidieron transicionar, decidieron cambiar lo del mundo por lo de Dios. Transicionaron buscando a Dios y Dios lo exaltó de una manera poderosa. Diga transición. Diga movimiento de un estado a otro, de lo viejo a lo nuevo, donde Dios guía mi vida. Diga, debo pasar del estado viejo al estado nuevo, donde yo me guiaba por mi voluntad, pero ahora me guía la voluntad de Dios. Hello. Antes te tenía Satanás como un títere, de aquí para allá, de allá para acá, y al final te volvía loco con una depresión y comenzabas tú a llorar y a querer que el mundo te cayera encima y que esa habitación se te derribara encima, porque Satanás es un estratega en hacerte ver que ya tú no sirves cuando ya has gastado tu fuerza, pero Dios es experto en darte vida. Cuando Satanás cree que tú no tienes vida, Dios es experto en resucitarte. Aleluya, deja que Él se burle de ti, deja que te tuerza, deja que te amague, deja que crea, aleluya, que te haga creer que tú no eres nadie. Ya hay alguien que te escribió en el libro de la vida, que te dice que tú eres especial tesoro, que Él te trajo para restaurarte, que Él te trajo para romper la cadena, que Él te trajo para sacarte del vagón de la depresión, que Él te trajo para ponerte pensamiento nuevo, que Dios te trajo a su reino para devolverte su identidad, para devolverte su semejanza, para devolverte todo lo que el diablo se robó. Dios te lo va a devolver con alguien tiene que decir amén. Tengo que comenzar a orar, tengo que comenzar a buscar, tengo que comenzar a enamorarme de Dios. Entonces Dios guía a su pueblo, Dios guía a los individuos de una etapa de vida, de una etapa de ministerio o de situación conocida a una nueva. Es donde Dios te trae. No importa la marca con que viniste, la derrota, no importa el pecado que cometiste allá. Cuando Dios te trae a su reino, te trae para llevarte a un mayor nivel de gloria. ¿Estamos aquí? ¿Quién dice amén? Yo le pregunté a un hermano que tenía 10 años en la iglesia, y le dije: hermano, pero usted está peor cada día. ¿Qué es lo que está pasando con usted? ¿Qué es lo que usted está consumiendo? ¿Usted consume Biblia hoy y diablo mañana? Sí, porque que yo no creo que la Biblia es eso. La Biblia coge un hombre torcido y lo endereza. Hello. O tú te estás resistiendo a entrar. Porque ya el primer milagro fue que Dios te llamó, que Dios te limpió tu pecado. El primer milagro que cuando tú eras desechado, Dios te aceptó. Que cuando tú te aborrecías a ti mismo, Dios te amó. El primer milagro es que Dios te dio el privilegio de llamarte su hijo. El primer milagro es que Dios te dio el privilegio de que tú estés aquí. Pero tú tienes que comenzar a escalar. La gente que dura más para graduarse son los cristianos. Dime, tengo 20 años en el evangelio. ¿Y qué tú haces en la iglesia? No, todavía estoy pensándolo. A ver si voy a discipulado. Hello. Sin embargo, cuando entra a la universidad, quiere que pase los 12 semestres o los 6 años rápido, porque quiere presentar su título. Hello. Pero ¿cómo tú pretendes como cristiano crecer si no ora? No hay otro camino para crecer. Por eso Cristo le reprocha a los discípulos: ustedes no han orado ni una hora, ni siquiera una hora han orado ustedes. Muchachitos como tú siendo usados por ahí. Muchachitos que se han dedicado a leer la Biblia, a buscar a Dios y comienzan a ser usados por ahí.
No son títeres del diablo, muchachitos que no le meten, no le prestan su mente al diablo para que el diablo lo esté pervirtiendo temprano, sino que ellos dijeron: yo soy cristiano y yo tengo que cuidar mi vida. Jovencitos que imitan a Dios, hombres que imitan a Dios, mujeres que imitan a Dios, porque el diablo no quiere que tú de esa silla pases a ser un siervo, aleluya, útil, que tú de esa silla pases a ser un predicador. El diablo no quiere que tú crezcas. Por tanto, tu crecimiento tú tienes que pelearlo. Tu crecimiento tú tienes que ser valiente. Dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero que solamente los violentos, los que se atreven a morir a sí mismos, los que se atreven a decirle al diablo: ya soy de Dios, voy a romper todas mis paredes internas para que Dios se meta, para que la gloria de Dios se meta. Voy a romper mi pensamiento para que Dios se meta. Yo voy a hacer que mi casa sea una casa llena de la gloria de Dios. Yo estoy hablando por mí, porque cuando yo vine aquí quería entregarme a media. No estuviera yo predicando aquí si yo no me decido a llevarle la contraria al diablo. Y al decirme: tú me usabas a mí con poder allí, ahora quieres que yo le dé a Dios la fuerza por medida. Tú arrastrabas la calle conmigo y ahora tú quieres que yo llegue a la iglesia así, un cristiano más, de aplaudir en una banca. Tú me usabas a mí gastando el dinero en lo que no era pan, y ahora tú quieres que yo llegue a la gloria y le dé a Dios las cosas por medida. Te equivocaste. Me metí en 40 días de ayuno y oración y le dijo: o me mata, me cambia, rompe esta cadena, porque yo quiero ser libre del dominio del diablo. Yo quiero ser libre de la tiniebla. Yo te quiero entregar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, que te llena para ti. Que tu unción me quiebre, que tu unción me desbarate, que tu unción me forme de nuevo, porque yo soy de ti, Jesús. Estoy hablando con cristianos que quieran cambio. Hello. Si quieres ser un mero religioso, no hay problema. Quédate ahí 10 años en la silla. Pero Dios no te llamó a ser un mero religioso. Dios te llamó a buscar su gloria. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No podemos servir a Dios siguiendo la ruta que nos marcó Satanás. Tenemos que servir a Dios siguiendo la ruta que Él marcó. Él dijo: si ustedes oran, podrán vencer. Si ustedes ayunan, oran, podrán vencer. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando tú entras en una comunión con Dios, tu espíritu se fortalece. Cuando tú comienzas a orar, tu espíritu se fortalece. Y lo que no podía vencer hoy, mañana te das cuenta que lo puedes vencer, porque comenzaste una rutina de oración. La boca del espíritu es el oído. Si yo no escucho palabras, si yo no me educo, si yo no me disipulo, si yo no tomo con responsabilidad mi enseñanza, Satanás podrá ministrar cualquier cosa y yo creérsela. Pero cuando yo estoy ocupado en la palabra, cuando estoy ocupado en la oración, cuando estoy ocupado en la intercesión, estoy creciendo, estoy de nivel en nivel, de gloria en gloria, estoy de transición en transición. Y la gente que me veía en un estado inanimado antes, me va a ver en un estado de movimiento hoy, porque yo voy de gloria en gloria y de poder en poder. Y hay una gloria que quiere posarse en tu casa, hay una gloria que te quiere llenar, hay una gloria del Espíritu que quiere usarte como vaso de Dios. Dios quiere que tu ministerio, que tu vida sea transicionada. Pero esto implica quebrantamiento. Diga: quebrantamiento. Dejar comodidad para seguir las instrucciones divinas. Dejarse del viejo hombre y confiar que Dios te ha llamado a un propósito mayor. El viejo hombre se enamoró tanto de la carne, la vieja mujer se enamoró tanto del mundo, que la batalla ya no es el diablo en tu vida. Te tengo noticias: Satanás no tiene poder sobre ninguno de ustedes, pero la carne sí. Hello. No es demonio que está luchando contra ustedes, es su voluntad. La voluntad del hombre es peor que la del diablo, porque el diablo puede reprenderse, pero la voluntad del hombre tiene que someterse. Tú eres un gobierno, la voluntad de la mujer es un gobierno. La mujer decide: voy a hacer esto por Dios, y lo va a hacer. El hombre decide: voy a hacer esto por Dios, lo va a hacer. Dios dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Diga negación. Diga negación. Diga negación. Diga negación.
a ustedes los que por ese momento que está ahí le está dando sueño. Si hubiese sido viendo una película, estuvieran ustedes activos. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay una batalla, en su banca hay una batalla. Hay una batalla porque usted se está alimentando de lo espiritual, de lo que vence al diablo. Cuando usted está frente a una película no le da sueño. Cuando está frente a un juego no le da sueño. ¿Sabe qué es lo que está peleando con usted en esa silla? Es que usted está en el lugar incorrecto para la carne. Usted está en el lugar incorrecto para la carne, pero está en el lugar correcto para el espíritu. Por tanto, pelee esa batalla y dígale al diablo, a los demonios: yo pertenezco a este lugar, esta es mi silla, que desde antes de la eternidad, que desde antes de la fundación del mundo se me produjo a mí. Aleluya, esta silla desde antes de la fundación del mundo se me llamó a mí, me llamaron a mí para ocupar esta silla, para llenarme de poder, para escuchar este mensaje, para que la gloria de Dios se meta en mi cuerpo. Hoy declaro que venzo todo lo que es la carne y declaro que el Espíritu de Dios se muda en mi espíritu. ¿No se ha dado cuenta? Que la silla más torturadora para la carne es esa. Es ahí donde usted está sentado. Porque el espíritu del diablo no quiere que usted esté en quietud ni escuchando palabra de Dios. La silla más torturante para la carne, para la carne mundanal, es esa. Por eso usted ve que usted entra en inquietud, entra en cansancio y hasta botezo le da con un mensaje poderoso, pero la carne no le gusta eso. Pero su espíritu está alegre por dentro. Su espíritu está alegre, está recibiendo por dentro. Su espíritu sí quiere escuchar a Dios. Su espíritu sí quiere escuchar a Dios, porque el espíritu y la carne tienen una lucha constante para que tú no hagas lo que quieres. Aleluya, pero tú puedes someter la carne y decirle: este es el lugar de mi asignación, porque yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para que le alabe, para que le adore. Yo soy un legislador del cielo. Aquí me estoy llenando de la gloria. Aquí estoy escuchando que mi espíritu se está fortaleciendo de una manera sobrenatural. Digo, de una manera sobrenatural. Alguien tiene que recibir lo que Dios le está dando a su espíritu en el día de hoy. Estos cambios de etapa te van a cambiar de lo inferior a lo extraordinario. De una vida destruida por el mal a una vida construida en el Señor. Todos ustedes están en transición de cambio. No fue cambio de religión, fue cambio de reino. Hello. Usted salió del reino de la tiniebla al reino de la luz. Lo que produce los cambios reales es que usted conecte con los principios del reino. Que conecte con el pensamiento de la palabra de Dios. Que conecte con los principios del reino de Dios. Estos cambios de etapa son cambios de un estado inferior a un estado superior. De un estado estéril a un estado fértil. Esto también implica crecimiento en el propósito y la obediencia al mismo propósito. Como esta escena de oración y guerra que presenta con Moisés, Hur y Aarón. Una escena, y voy a terminar con ella. Una escena de oración que produjo victoria. Es imposible un cristiano vencer si no ora. Es el camino al éxito espiritual. Es el camino a convertirte en vencedora. La oración es el camino a salir de esa dependencia. La oración es el camino a romper esa cadena. La oración es el camino a tener una comunión con el Padre. No hay otro camino, porque la oración va a hacer morir la carne. Hello. El cristiano que no ora siempre está vivo a la carne. Siempre se está ofendiendo. Todo le molesta porque no ora. Cuando te metes en oración, comienza a llenarte del amor de Dios, de la tolerancia con tu hermano, de amar a la gente por encima de su mal, de respetar a la gente, porque la oración te hace sensible al Espíritu de Dios. Cuando tú oras, tú te haces empático a los demás. Cuando tú oras, tú te estás pareciendo a tu Creador. Estás en compañerismo con tu Creador. Te hace sensible a tu Creador. Cuando tú oras, tú experimentas que hay una gloria que se mudó dentro de ti. Tú experimentas que eres mejor ser humano.
experimenta que eres mejor oveja, experimenta que eres mejor ministro. Cuando tú oras, lo rústico de tu vida se va. La gente ni lo ve. Ah, pero ella está cambiando. Esa mujer era antipática, cualquiera daba un boche. Está tratando en la iglesia porque no ora. Usted ve gente que mala contestan a la gente, que le dan mala contesta a la gente porque no ora. Usted ve la gente activo que aunque descienda fuego del cielo, ahí la gente lo rechaza porque no ora. La oración te va a hacer sensible. La oración te va a hacer empático. La oración te va a hacer dócil. Mire lo que dice aquí. Diga: la oración junto con la acción provoca victoria. Diga: oración, debo orar, pero debo accionar en lo que oro. Porque la oración te fortalece tu espíritu, pero la acción te hace lograr lo que oraste. Hello. Ay, Señor, dame un carro. Señor, estoy orando por un carro porque la iglesia me queda lejos. Y aún ponen y añaden los hermanos: y yo también quiero darle la bolita a los hermanos que viven lejos. Es para ponerlo al servicio de la iglesia, Señor. Y comienza él y comienza a orar. Pero tengo un año orando. Pero ¿cuánto ahorraste en ese año? Déjame decirte que no lo va a conseguir nunca el carro. Dios te va a suministrar para que tenga idea, para que llegue a tener la casa. Está orando por la casa, está orando por el carro, está orando por el ministerio, está orando para que Dios te use, pero no está accionando para ser usado por Dios, no está haciendo los principios. Por eso lo quiero aquí, dar a entender que la oración es muy necesaria. La oración te conecta con lo espiritual, te hace un ambiente saludable, despoja los cielos, despoja los aires, despoja la tierra. Pero ¿qué pasa? Que hay una acción que vence al diablo, hay una acción que saca a los enemigos de tu casa, hay una acción que saca a los demonios de tu casa, que saca los demonios de tu vida. Hay una acción que te prospera, hay una acción, hay un paso de Dios que debe dar. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Diga: la vara de Dios en mi mano. Diga conmigo ahora: e hizo Josué. Diga: obediencia a la instrucción. El pastor instruye, el pastor te llama, el pastor te dice lo que tiene que hacer. Lo tuyo es obedecer la instrucción. Dios llama a Moisés. Hay una guerra espiritual. Amalek representa el diablo que te quiere ver destruido, el diablo que no quiere que tú seas libre, que tú seas salvo. Dios le revela a Moisés, le dice: llama ahora al pueblo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Diga: hay guerra. Diga: hay guerra contra mí. Hay guerra contra mi paz. Hay guerra contra mi familia. Hay guerra contra mi finanza. Hay guerra contra mis emociones. Pero yo tengo instrucción en este día. Diga: tengo instrucción en este día, que la voy a poner en práctica, porque yo voy a salir victorioso de esta guerra mental. Yo voy a salir victorioso de esta guerra emocional. Yo voy a salir victorioso de esta guerra económica. Yo voy a salir victorioso de esta guerra de desempleo. Yo voy a salir victorioso de esta guerra de enfermedad. Alguien tiene que entenderlo. Hay Dios que está sanando en medio de su pueblo. Hay gente que tiene que creer la victoria. Entonces vino Amalek y peleó. Y dijo Moisés a Josué: ¿a quiénes? Josué representa el grupo de gente que ora, el grupo de gente que intercede, el grupo de la iglesia que no son congregados nada más, sino que tienen responsabilidad con pelear batalla con los que entran por esa puerta, que tienen responsabilidad con pelear batalla con los inofensivos, que tienen responsabilidad y que el pastor cuenta con su fuerza. Los Josué representan la fuerza pastoral, gente que Dios lo puso al lado de un pastor, gente que Dios lo puso en una iglesia, no solamente para que aplaudan y digan aleluya, sino para que accionen, aleluya, para que sepan que hay una guerra, que no quiere dejar crecer la iglesia, que no quiere dejar congregar a los hermanos, que no quiere dejar que la gente se salve. Hay un diablo, hay un demonio que está haciendo su campaña, pero también hay una iglesia que tiene su Josué, que tiene su Moisés, que tiene en su mano levantada para vencer al diablo y a los demonios. Y dijo Moisés a Josué:
escógenos, varones, y sal a qué. ¿Sal qué? ¿Contra quién? Usted ve que la guerra no es contra su hermano. Hello. Diga, mi lucha no es contra carne ni sangre. Párese de la silla y dele un abrazo a su hermano, vaya. Satanás muchas veces mete pleito entre los jovencitos, entre los jóvenes. Mete pleito. Si vamos a salir a pelear, no es contra tu hermano. Si vas a salir a pelear, no es contra tu hermana. Si vas a salir a pelear, no es contra tu vecino. Si vas a salir a pelear, es porque hay guerra espiritual. Escuche esto. Sal a pelear contra Amalek. Sal a pelear contra los enemigos espirituales. La iglesia tiene que estar unida en lo interno para poder tener batalla ganada definitiva. La iglesia tiene que entender que hay un enemigo que no es la iglesia. Escógenos, varones, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, la autoridad de Dios en mi mano. Entonces Josué le dijo a Moisés, hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. ¿Contra quién? Diga, fuera, pelea y pleitos contra mi hermano. Diga, fuera, pelea y pleito contra mi hermano. Diga, la guerra no es contra mi hermano. Yo no voy a coger un corito de la iglesia para comenzar a murmurar a mi hermano y a dañar al que canta y al que no canta. Tú eres aliado de un ejército que tiene que estar bien unido para pelear la batalla contra Amalek. Amalek representa al diablo y a los demonios aquí, lo contrario, lo que quieren destruir la voluntad de Dios en tu vida, lo que quieren destruir la voluntad de Dios en la iglesia. Aleluya. E hizo Josué, como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Diga, 3 niveles de guerra, un nivel de guerra terrenal, un nivel de guerra en las alturas y un nivel de guerra espiritual. Tiene que haber niveles de guerra espiritual. La iglesia tiene que tener niveles de guerra, porque lo inofensivo tiene que defenderlo el que guerrea. Mayormente cuando hay un buen liderazgo en una iglesia, la iglesia crece diario. Un liderazgo que se avergüenza de estar en lo mismo. El crecimiento de la iglesia no depende de un pastor. Hello. De un buen liderazgo, de responsabilidad. Dios lo estructuró así. No dependía de Moisés ganar la batalla. Dependía de los Josué que entendieran el lenguaje de Moisés. Gente obediente. Gente que entiendan el lenguaje de Dios. Y dice que Josué lo hizo como Moisés, ¿qué? ¿Y qué hizo Moisés? Se fue a una posición. Moisés no podía salir para abajo y Josué arriba. Moisés tenía que estar en la posición donde Dios lo plantó. Moisés tenía una intersección desde una posición. Hur tenía una posición con Moisés y Aarón tenía una posición. Josué era el hombre del pueblo. Josué era el que defendía las ovejas. Josué era el que sabía el que entraba por esa puerta. Josué era el que sabía el que estaba afligido. Josué era el que sabía lo que eran cojos, lo que eran mancos. Josué era un líder. Por eso yo desato el espíritu de un liderazgo en esta iglesia, que se avergüence de no hacer las cosas de Dios, pero no que se avergüence por el pastor, sino que se presente ante Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Cuando usted asume un compromiso de liderazgo en una iglesia, asume algo grande, pero de victoria también. Dios lo tiene a usted en un buen lugar. Cuando usted es un buen liderazgo, sean los jóvenes, sean las mujeres, sean el evangelismo, sean la misión, sean lo que sea, sean las finanzas de la iglesia, usted necesita saber que Dios cuenta con usted. Y sucedía, ¿qué sucedía? ¿Cuál era el resultado? El pasaje 11 del texto que le di. Con esta estructura, Josué peleando por el pueblo, con gente que escogió Josué, que sabían que amaban las almas, que sabían que amaban la iglesia, que se identificaban con el oído pastoral. Dice que Josué escuchó, recogió la gente que iba a pelear, que iba a hacer que la iglesia se congregue, los hermanitos que faltaban, los ancianos que están en enfermedad.
sabían eso. Josué es el espíritu de un liderato, que el pastor no tiene que mirar la banca, que no espere que el pastor mire la banca, sino que dice, no, pero verdaderamente Josué convocó. Verdaderamente Josué convocó. Yo no puedo aparecerme un fin de semana tras fin de semana en la misma condición en la iglesia. Yo necesito operar en lo que Dios convocó. Josué operó en lo que Dios convocó. Por tanto, recogió varones que pelearan la batalla por el pueblo, que pelearan la batalla con el pueblo débil, que pelearan la batalla con los nuevos creyentes, que pelearan la batalla con los que tienen pesadez para congregarse. Pero dice que Josué se fue allá, pero Moisés subió al cumbre de la montaña, subió Hur, subió Aarón. Y mire cuál fue el resultado de esta división para pelear la guerra. El resultado, ¿lo quiere ver? Cuando una iglesia está bien estructurada, cuando una iglesia sabe que el culto comienza a las 8:30 y aparece a las 8 y que hay hermanos orando en el altar, que ese altar está prendido, que el hombre de la puerta, la mujer de la puerta está ahí, que los hermanos que recogen los hermanos para que vengan temprano, que visitan los hermanos 2 días antes del culto del domingo, van y le animan, porque hay hermanos que están peleando batalla, que muchas veces están enceronados por el diablo, que no que tienen la voluntad de congregarse, pero a veces están peleando batallas emocionales, batallas espirituales, y tienen que haber alguien que le dé una palmadita, alguien que reprenda ese diablo, alguien que reprenda ese demonio y le diga, esa alma pertenece a adorar, y los hermanos se mueven cuando hay gente que verdaderamente están en la visión de crecimiento. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, ganaba. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Cuando el líder Moisés estaba cansado, escuche esto, cuando el líder Moisés se cansaba, dice que prevalecía el enemigo, ganaba la batalla. Iglesia, ¿entiende? Cuando tú dejas de orar, dejas de hacer, no pretendas que la iglesia crecerá porque sí. Hay una buena visión, 1440 almas para el reino de Dios, pero que hay gente que no están entendiendo todavía. Hay jóvenes que no están entendiendo todavía. Esto no es cuestión de tú verte como un visitante en una iglesia. Es cuestión de verte como un compromiso, como un eslabón que verdaderamente sufre las almas. Que el pastor ve el crecimiento y el diseño. El pastor lo va a ver. Moisés vio cómo Josué se fue a la batalla a pelear contra Amalek. Por tanto, él se fue a la montaña. Y dice que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, ganaba. El pueblo estaba alegre, se multiplicaba. La gente se congregaba, la gente diezmaba, la gente daba a Dios, la gente colaboraba, la gente estaba gozoso, había avivamiento. Diga, el avivamiento se provoca con los Josué que obedecen y con un pastor que esté descansado haciendo lo que tiene que hacer en su posición. Con Moisés en su posición de guerra y Josué en su posición de guerra, la iglesia tiene batalla ganada. ¿No lo entendió? El día que yo tenga que salir a evangelizar por usted y a conquistar las almas, ya usted perdió, usted fue reemplazado. Porque ya todo lo que Dios le está demandando a usted, ya yo peleé ahí como Josué. Ya yo evangelicé Herrera 19 veces, mal contada. Ahora le toca a usted hacer el trabajo que Dios le demanda a usted de su posición. Porque ese no es un trabajo pastoral, ese es un trabajo lideral. El trabajo pastoral es sostener la iglesia orando con el mensaje, con la palabra, animándolo a usted, sanándolo a usted, orando a usted. Aunque yo también evangelizo e invito a mi gente, pero no es mi trabajo es pastorearlo a usted, mi trabajo es alentarlo a usted, mi trabajo es alimentarlo a usted, mi trabajo es llenarlo del conocimiento a usted, mi trabajo es libertarlo a usted a través de la palabra, mi trabajo es sustentarlo a usted, mi trabajo es estar desde la posición que Dios me puso, orando, intercediendo, rompiendo la cadena, enfrentando los principados para que usted pueda tener un desplazamiento. Y dice que mientras Moisés tenía la mano arriba, diga, pretendo que el pastor mío tenga la mano arriba. Procura que el pastor tenga la mano arriba, porque mientras él tiene la mano arriba, el diablo no puede destruir tu familia, no puede destruir tu casa, no puede destruir la iglesia. Tiene un compromiso con mantener la mano de tu pastor arriba. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Esto es ganar.
Mas cuando vacaba su mano, prevalecía Malé, ganaba Malé. El poder de la intercesión y del compromiso en una iglesia. No mire condición alrededor. ¿Qué yo estoy dejando de hacer para que las cosas de Dios sucedan? ¿Qué yo estoy haciendo para provocar que lo de Dios suceda? Mire qué pasó. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. ¿Qué hicieron? No podemos permitir que la mano del pastor se canse. Satanás no quiere ver la mano levantada en la iglesia. Satanás no quiere ver gente peleando batalla en la iglesia, intercediendo. Quiere ver gente entrando de 8:30 a 9, de 9 por esa puerta. El culto es a las 8:30 y los hermanos entran a las 9, 9:30, de ahí para allá. Satanás se alegra, él dice, ellos van a ir a un club social. Esa gente no tiene compromiso todavía. Por tanto, le vamos a poner una pantalla a la gente. No hay fuerza para tú detener, para tú liberar a la gente. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no vienes temprano, si tú no honras el culto, tienes que aprender a honrar el culto. Estoy hablando con los maduros aquí. Cuando los maduros de aquí entiendan esa posición, las ovejitas van a entrar por manada. Cuando los maduros entiendan la posición de responsabilidad. Los que tienen retenido allá van a entrar, porque se va a fabricar una gloria de honra, de poder. La mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Fundamento, diga fundamento. Fundamento. Diga, no podemos poner otro fundamento en la iglesia que no sea el de Cristo. Esta piedra tiene una tipología del fundamento estable, de la palabra estable. Estaba posicionado sobre la verdad de Dios. Aquí estaba posicionado sobre la verdad de Dios. Se sentó sobre la verdad de Dios, cansado, pero tiene la mano levantada. Hay gente que tienen que saber que una mano levantada al diablo no le agrada. Una mano de un líder levantada al diablo no le agrada. Cuando el líder tiene la mano levantada, aleluya, cuando el líder tiene la mano levantada, los demonios están vencidos. Los demonios se vencen, aleluya, los demonios salen corriendo. Pero cuando los Josué están peleando, aleluya, pero si el líder no tiene a un Josué, si el líder no tiene un Josué, si el líder no tiene gente que pelee, va a tener que estar peleando abajo, arriba, se va a cansar y entonces viene el desplome del líder. Ay, tan buen pastor que yo tenía, no era buen pastor, tú no lo consideraste, tú no lo ayudaste, tú no lo ayudaste a levantar cuando tenías que levantarlo, no hiciste la obra que tenía que hacer cuando tenía que hacerla, no colaboraste con el reino, por tanto pagará la consecuencia también. Diga, mientras el líder tiene la mano levantada, es porque los Josué están peleando abajo. Hello. Cuando los Josué pelean abajo, el líder no se cansa. Hello. Porque hay fuerzas contrarias de la tiniebla que dan contra la cabeza pastoral, que dan a la casa pastoral, a los hijos del pastor, lo golpean. Pero cuando tenemos la mano levantada y hay un pueblo con responsabilidad que verdaderamente está ayunando, que está orando, la iglesia es imposible que las puertas del Hades prevalezcan contra ella. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían su mano, y uno de un lado y el otro de otro lado, así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Mire, otro tipo de liderazgo, lo que sostienen el pastor de un lado, lo que sostienen el pastor del otro lado. Aquí estaba Moisés con 3 personas que representan un grupo de líderes de izquierda a derecha, no para destruir el pastor ni ser sobrecarga del pastor, sino para ayudar que el pastor haga su trabajo bien, para ayudar que el pastor en el altar, aleluya, pueda tener victoria, para ayudar que el pastor en el altar tenga un orden perfecto, para ayudar que el pastor en el altar no se debilite total. Este grupo de líderes que está aquí, que ya subieron al nivel, representan gente que cargan la carga de la iglesia, gente que verdaderamente le duele la iglesia, gente que tienen visiones pastorales, gente que le duele, aleluya, el
pueblo, que le duele la condición del pueblo, gente que están dispuestos a que la obra prospere. Este grupo de hombres, Hur y Aarón, representan un liderato que están peleando con los Josué, que interceden, porque la iglesia tiene que tener equipo para ser sostenida, para ser sostenible, para la iglesia sostenerse y el diablo no burlarse de un pastor, de una iglesia. Tiene que tener gente responsable al lado del pastor. ¿Dónde está la iglesia? No me está entendiendo esta iglesia todavía. La iglesia tiene que tener gente madura que asuman responsabilidad. Y a los jóvenes les voy a decir, no quiero muchas chelchas, yo quiero que se pongan en serio en esto. Yo conozco un adorador que cantaba como un ruiseñor, y hoy es travesti mundialmente, avergonzando el reino. Porque esto no es cuestión de cantar, esto es cuestión de meterse con Dios y de tener identidad. Esto no es cuestión de cantar bonito, yo soy un gran músico, un buen músico. El diablo se te mete, te cambia la mente. Porque es oración. Satanás está haciendo su campaña para ver lo informal como formal. Está haciendo su campaña para ver lo que no funciona como que funciona. Entonces Hur y Aarón le tomaron la mano al líder hasta que se puso el sol. Intercesión, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Amaneció orando. El pastor dice vigilia. El pastor dice vigilia, hay vigilia hasta el día. Y viene el pastor solo y amanece solo ahí. Hasta que suceda eso, hay problema. Porque Moisés convocó a Hur y Aarón y dice que se pusieron con él a vigilar, a pelear batalla, hasta que se puso el sol. Ya la gente no quiere hacer vigilia de amanecida. Ya la gente a las 12 de la noche ya lo que quiere está para su casa. Tenemos que romper ya con eso. Tenemos que comenzar a hacer la vigilia de intercesiones como lo hacíamos antes. Tenemos que volver. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuál fue el resultado del líder? ¿Cuál fue el resultado que produjo que Aarón y Hur levantaran la mano? Se vio en Josué, en el pueblo. Se vio en Josué. Dice que Josué peleó contra Amalek y lo deshizo. Pero porque Hur y Aarón, ¿sabe qué? Le levantaron la mano a Moisés hasta que se puso el sol. Diga, noche completa de intercesión. Diga, noche completa de oración. Ya yo sé cantar, pero ahora necesito buscar mover el mundo espiritual. Ya yo sé predicar, ya yo sé orar, pero ahora necesito que cuando yo ore, la palabra sea respaldada. Y Josué deshizo, diga, se deshace Amalek. Diga, a través de oración, diga, se deshace Amalek. Diga, se deshace al diablo, a los demonios, se deshace la carne a través de la oración. Dígase, una iglesia que ora, líderes que oran, gente que intercede, iglesia que intercede, iglesia que está unida, aleluya, va a deshacer a Amalek. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Te está diciendo el Señor, aquello que te avergonzaba hoy se raerá. Dios lo va a quitar. Aquello que te minimizaba, aquello que te vencía, aquello que te estropeaba, aquello que te dañaba, aquello que te humillaba. Dice el Señor, voy a raerlo. Raerlo es sacarlo de cuajo, raerlo es sacarlo de la profundidad. Voy a sacar la raíz de tus generaciones, de tu vergüenza. Voy a limpiar tu vergüenza, voy a limpiar tu destino. Te voy a levantar, porque hay una iglesia que ora para que la gente sea libre. Hay una iglesia que ora para que la gente sea salva. Hay una iglesia que ora para que los que entren a la iglesia rompan las cadenas generacionales. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria, diga memoria, en un libro. Y di a Josué, ¿a quién fue que le dijo? Voy a raer a Amalek. Dios te dice a ti, voy a quitarte para siempre eso que te humilló. Voy a limpiar tu pasado. Ya no te acordarás más de tu pasado. Voy a raer
el Amalek que te hacía la guerra, el Amalek que te humillaba, el Amalek que te quería ver en vergüenza y hasta el punto de empujarte para morir, el Amalek que te quería matar, lo voy a erradicar para siempre. Diga para siempre. Diga renuncio a las cadenas, renuncio a la brujería, renuncio a la hechicería, renuncio a la dependencia, renuncio al alcoholismo. Diga renuncio. Cualquier cosa que tú creas que sea el Amalek que te quería tener humillado, que te quería matar. Diga renuncio a la enfermedad, renuncio a la taquicardia, renuncio a las presiones internas, renuncio a los pensamientos satánicos. Dígalo, renuncio. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Jehová el vencedor. Jehová pelea por mí. ¿Cómo se llama? Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y levantamos un altar, Jehová vencedor, Jehová el que pelea por mí, Jehová el que está peleando por gente que ora, gente que intercede. Dios va a pelear por ellos. Es el mismo Dios que vaya a resolver, es el mismo Dios que vaya a pelear por ti, es el mismo Dios cuando te decide a orar, cuando te decide a interceder, cuando te decide a cumplir con lo de Dios, cuando te decide a tomar responsabilidad en el reino. Jehová levantará un altar y va a erradicar de tu memoria toda la vergüenza pasada. Se la va a llevar, se va a llevar la vergüenza pasada, la vergüenza de tu familia. Va a levantar tu casa, va a levantar tu generación y no se acordará más de tu pecado. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios no va a dejar de disputar por aquella gente que han decidido seguirle. Después vino Amalek y peleó contra Israel. Los enemigos siempre te van a querer llevar a su territorio. Los amalecistas se dirigieron a Refidim para pelear contra Israel. Y dijo Moisés a Josué, escógenos algunos de los hombres del pueblo, de las mujeres del pueblo, que hay mujeres guerreras, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios. Diga la autoridad de Dios. Diga la autoridad de Dios. No puede pelear ninguna batalla espiritual sin la autoridad de Dios. Diga, no podemos pelear ninguna batalla espiritual sin la autoridad de Dios. Esto representa la autoridad de Dios. Diga, debo andar bajo autoridad. Digo, debo estar bajo autoridad. Debo estar bajo autoridad y con autoridad en mis manos. Por eso la iglesia tiene que estar bajo el poder de la autoridad, bajo la enseñanza. ¿Por qué ganó Josué? Porque estaba bajo autoridad. ¿Por qué, aleluya, Dios le dio la victoria a Moisés? Porque estaba bajo autoridad. Josué recibió la autoridad de Moisés, la instrucción que Dios le dio a Moisés. Por eso es que Uri y Aarón también estaban bajo autoridad. Una iglesia que no respeta la autoridad no tendrá victoria. Una iglesia que no se le revela la autoridad no tendrá victoria. Un miembro que no respeta la autoridad no tendrá victoria. Por eso tuvieron victoria. Y dijo Moisés a Josué, escógenos. Entonces Josué escogió. Entonces se fue a la montaña a pelear desde el punto espiritual. Y Josué bajó frente a Amalek, enfrentó a Amalek y lo ganó porque estaban bajo autoridad. Diga, debo estar bajo autoridad y en autoridad para poder posicionarme sobre autoridad. Hay gente aquí que tiene que entender esto. Hay una iglesia que tiene que volver a restaurar la autoridad de Dios en su vida, de verdad. Para ganar batalla debemos estar bajo orden de autoridad. Diga, para ganar batalla debo estar bajo orden de autoridad. Vayamos al libro de Samuel y terminamos. Vaya conmigo al libro de Samuel 15.
Cierto día le dijo Saúl, el rey que los hombres piden y que Dios se lo permite, desobedece una orden divina. Escuchó la instrucción, pero no la ejecutó. Diga, un pueblo que escucha la instrucción, pero no la ejecuta, está en rebeldía. ¿Cómo se llama? Liderazgo tiene que aprender a escuchar la voz de autoridad. Josué, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Automáticamente le dijeron, sal a pelear, ve a interceder. Se fue con un grupo de personas que él conocía, porque él conocía a la persona madura en el pueblo. Para eso que están los líderes, para conocer a la gente que tiene dinamismo, la gente que verdaderamente quiere a Dios, que está madurando, y escoger ese grupo y formar ese grupo de gente que interceda, de gente que adoren, de gente que evangelice. Y dice que un liderazgo que no está bajo autoridad, pues tiene problemas. El rey que los hombres piden y que Dios se lo permite, desobedece. Este es Saúl. Los hombres pidieron un rey, Dios le dio un rey llamado Saúl. ¿Y qué resulta con Saúl? Que Saúl no escuchó, pero no obedeció. ¿Qué hizo Saúl? Escuchó, pero no obedeció. ¿Qué hizo David? Escuchó y ejecutó. ¿Qué hizo Josué? Escuchó y ejecutó. Dios va con los líderes que escuchan para obedecer, no el que escucha y no obedece. Por eso es que aquí está el detalle muy interesante esto. Dice que Saúl escuchó la orden de Dios, pero no la ejecutó. Cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor que me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ejecutar cuenta con la nación de Amalek. ¿Qué Dios está haciendo aquí? Dios dijo que le iba a dar guerra a Amalek por todos sus días, ¿sí o no? Dice, yo haré guerra contra Amalek. ¿Se acuerda que estamos allá en el libro de Éxodo? ¿Cuántos leyeron a Éxodo conmigo? Dice que Dios prometió a Moisés cuando hizo el altar, dice que se llamaba Jehová Nisí. Dice, yo voy a tener guerra contra Amalek. Estamos en eso, pero aquí estamos en Samuel. Aquí estamos en Samuel. De repente se llegó el día de Dios erradicar a Amalek, porque Amalek quedó vivo y le hacía guerra a Israel, por cuanto atacó a mujeres y niños. Eran inofensivos. La batalla que se estaba peleando Aarón y Moisés y Josué, con lo que Josué cogió, eran inofensivos. No era un pueblo de guerra, era un pueblo nuevo, eran ovejas nuevas, estaban siendo dispersadas. Ese pueblo no peleaba, ese pueblo era débil, ese pueblo no sabía todavía para dónde iba. Y Amalek avisó, por tanto, yo no sé quién te hizo daño, yo no sé quién te marcó, pero Dios se la tiene anotada, Dios se la tiene escrita, y dice, yo voy a erradicar a Amalek, yo voy a romper a Amalek y lo voy a escribir. Escríbelo hoy, que le voy a hacer guerra a Amalek hasta el final, hasta destruirlo. Entonces llegó el momento de Dios tomar un hombre llamado Saúl. Saúl pensaba que era la venganza de él y era la venganza de Jehová. No te vengues tú, porque la venganza de Jehová viene de camino. Cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor que me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ejecutar cuenta con la nación de ¿quién? ¿Quién está conmigo? Cuenta con la nación de Amalek. Dios va a vengar a Amalek. Escogió un hombre ahora. Dios le va a quitar la tierra al diablo de los demonios. Le va a quitar la familia. Escogió una iglesia ahora. ¿Estamos aquí? ¿Con quién cuenta Dios para llenar la tierra de su gloria? Con los Josué. ¿Con quién cuenta Dios para llenar la iglesia de familia? Con los Josué. ¿A quién escogió Dios para quitarle el dominio al diablo sobre las almas? Con los Josué, con la iglesia. ¿A quién escogió Dios para hacerle guerra al enemigo para siempre, para que limpie la tierra? Con la iglesia. ¿Estamos aquí?
Dios ahora escoge a Saúl para que destruya a Amalek. La venganza de Jehová contra Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Esta es la orden: ve y destruye por completo a toda la nación de Amalek, hombres, mujeres y niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros. Esta fue la palabra que Jehová le dio a Moisés y a Josué: yo destruiré del todo a Amalek. Esa fue la palabra. Por cuanto te ofendieron, te dañaron, yo voy a hacer mi venganza. Pero voy a tomar una iglesia ahora. Voy a tomar un hombre específico para que destruya a Amalek. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado con la vara de Dios. Pero Josué hizo como dijo que Moisés y salió a pelear bajo el diseño y estrategia. Salió a pelear contra Amalek bajo el diseño y la estrategia de autoridad que Moisés le había dado, ¿sí o no? Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, el pueblo prevalecía, pero cuando bajaba su mano, vencía a Amalek. Me voy al otro lado. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y Moisés se sentó sobre ella. Mientras Aarón y Hur detenían su mano, uno de un lado y el otro del otro lado, así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Intercesión de guerra intensiva, lugar de guerra intensivo. La iglesia tiene que volver a orar intensivamente, la iglesia tiene que volver a hacer el altar intensivamente. Moisés se sentó sobre el fundamento, esa roca, tipología de Cristo, la roca inconmovible. Diga, Moisés no buscó cualquier fundamento y la iglesia no tiene cualquier fundamento. La iglesia va a estar segura, confiable, cuando obedezca el fundamento de la palabra. Es el fundamento eterno de la palabra de Dios. O sea que Moisés, en la roca que se sentó, no fue cualquier roca, se sentó en el fundamento estable de la roca que es Cristo, y por eso pudo tener batalla definitiva, y por eso pudo vencer al enemigo y dejar una marca de que el enemigo no iba a prevalecer mientras Moisés viviera y aún después de dejar de existir. Hur y Aarón representan el liderazgo determinado a echar mano a la visión de intercesión para darle la victoria al pueblo de Dios. El resultado de todo esto esfuerzo fue una gran victoria. Diga, una gran victoria. Cuando la iglesia se une, tiene una gran victoria. Cuando la iglesia está equipada, tiene una gran victoria. Cuando la iglesia pelea batalla legalizada, tiene una gran victoria. Cuando la iglesia le duele la obra de Dios, tiene una gran victoria. En Refidim, Josué peleaba contra los amalecitas y Moisés sube a la cumbre del collado. Cuando Moisés alzaba su mano y el pueblo vencía, y si la bajaba, vencía a Amalek. Pero Hur y Aarón ayudaron a extender la mano de Moisés y el ministerio de Moisés, y ayudaron a sostener el ministerio de Moisés. Estos ayudaron a sostener las manos de Moisés en lo alto. Pero mientras sucedía que el equipo de abajo de Josué ganaba batalla, peleaba, habían dos equipos, uno arriba en el altar y otro abajo en el pueblo, evangelizando, aleluya, orando, haciendo el altar, buscando las almas, aleluya, porque el altar tiene que tener, aleluya, gente que provoquen victoria. Y dice que le llamaron al altar Jehová Nisí, para memoria de la victoria de Jehová habían dado, pero se mantuvieron firmes hasta que el sol de la justicia se puso sobre ellos. Ese sol de justicia que da la victoria a los hijos de Dios que permanecen en él. Dice que hicieron el altar, intercedieron hasta que apareció el sol de justicia. Hasta que Cristo venga, la iglesia debe estar orando. Hasta que Cristo venga, la iglesia debe estar en el fundamento. La iglesia que se levanta a amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón. La iglesia necesita orar hasta que salga el sol de justicia. Dice que Moisés, Aarón y Hur estuvieron intercediendo hasta que salió
salió el sol. La iglesia, ¿qué tipología? De Moisés, de Aarón y Hur. Tiene que interceder hasta que venga el sol de justicia, hasta que aparezca el Rey de Gloria. Pero mientras la iglesia evangeliza, tiene que vencer, tiene que vencer. Abajo la iglesia tiene que evangelizar, abajo la iglesia tiene que hacer la obra, abajo la iglesia tiene que multiplicarse, abajo la iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Josué derribó a Amalek. La victoria de Dios permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Diga, la victoria de Dios permanece para siempre. Hoy edificamos un altar a Jehová Nisí. Diga, Jehová Nisí, el que vence mi batalla. Diga, Jehová Nisí. Diga, levanto el altar al Dios que vence mi batalla, al Dios que pelea por mí. Diga, Dios está peleando por mí. Diga, Josué derribó a Amalek. La victoria de Dios permanece para siempre. Hoy edificamos un altar a Jehová Nisí. Diga, hoy edificamos un altar a Jehová Nisí. Jehová dará siempre guerra a los que se levantan contra su pueblo, pero tienen que levantarse hombres y mujeres, intercesores, guerreros, con la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalek de una generación a otra, aleluya, hasta que venga el sol de justicia. Diga, la intercesión en el equipo es importante, la intercesión del equipo de oración es importante. Debemos poner la total confianza en la palabra decretada de Dios, porque el que no lo hace crea incredulidad y soberbia. Entra en incredulidad y soberbia. Tenemos que prestar atención. Cuando vinieron los amalecitas, Moisés se incomodó. Digo, Josué se incomodó porque vio que Amalek estaba vivo. Josué se incomodó. Se incomodó. Samuel se incomodó. ¿Sabe por qué? Porque vio que Saúl perdonó a quien Dios iba a derrotar. Dice, y eso que yo escucho, la oveja y la vaca que yo escucho, no, que sacrificio. Pero Dios no te mandó a quemar sacrificio. Dios te mandó a obedecer. Ese día Dios no quería sacrificio. Dios quería que derribara a Amalek. Dios quería que destruyera a Amalek. Por eso debemos poner total atención a la palabra decretada de Dios. Porque el que no lo hace crea incredulidad y soberbia ante Dios. Diga, yo no quiero ser soberbio ni incrédulo. La victoria no solo dependía del ejército, sino de la oración intercesora. Hello. Diga, la victoria del pueblo de Dios no dependía del ejército. No era que eran muchos, ellos eran débiles. Hello. Ellos eran débiles y pocos. ¿Qué eran ellos? O sea que no dependía del ejército, dependía de la intercesión. No dependía de lo mucho o lo poco, dependía de qué cuánto lo poco que habían estaban dispuestos a orar. La victoria no solo depende del ejército, sino de la oración intercesora. El resultado depende de la oración de Moisés y del equipo de intercesión de los Aarones y los Hur. La iglesia no depende de la muchedumbre, sino que la muchedumbre se forman con los pocos que interceden. No sé si lo entendieron. La iglesia poca es la que hizo la muchedumbre, pero la iglesia poca tiene que estar en la línea correcta. Los discípulos, para provocar que el evangelio se dispersara, tuvieron que estar en la línea correcta de la intercesión. Esta gente provocaron que millones y millones de cristianos hoy estemos en los púlpitos, que millones y millones de cristianos hayan iglesias por todos lados. Fueron 12, pero 12 llenos de la unción, 12 llenos del compromiso, 12 llenos de la gloria de Dios, para poner por obra la palabra de Dios en obediencia. Póngase sobre su pie. Estaba esperando ese momento usted. Estaba desesperado.